¿Qué tal? Buen día. El día de hoy nos toca comenzar con la carta a los Filipenses. Solamente son 4 capítulos, así que en 4 días vamos a ver toda la carta a los Filipenses. El día de hoy toca capítulo 1, así que ya sabes, si no has leído el capítulo, pone pause y lee el capítulo completo y luego dale play de vuelta. Vamos a comenzar y vamos a estar hablando de ahora un tema que es de más importante y es el vivir es Cristo. Fíjate, no el vivir en Cristo, sino que el vivir en sí es Cristo. Vamos a comenzar con el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién es el que comenzó la buena obra? Dios mismo es el que comenzó la buena obra. Entonces Él mismo la va a perfeccionar. Y vamos a estar viendo aquí resaltando lo que les he estado hablando durante mucho tiempo, que es la soberanía de Dios, que es Dios el que tiene el control de todas las cosas, el que tiene el control absoluto de todo. Y podemos ver aquí que Pablo estaba convencido cuando dice que está persuadido, es decir, está convencido de que Dios mismo va a culminar con la obra. Luego el versículo 12. Versículo 12, nos brincamos hasta ese versículo y entonces aquí comienza ahora sí. Para mí el vivir es Cristo, dice arriba en el tema de tu Biblia en físico. Y eso dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vean nada más lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo todo lo que me ha sucedido. ¿Y qué era lo que le había sucedido a Pablo? Le habían sucedido muchas cosas difíciles en ese momento. Estaba relacionado en su viaje a Roma y en su carcelamiento ahí. Tenemos que recordar que en este momento Pablo se encuentra preso en la cárcel en Roma, que ya había sido acusado, que ya había sido azotado, que ya había ido preso y había estado a punto de morir, que había naufragado Pablo para poder llegar en calidad de preso a Roma. Y él dice, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han venido para bien, para el progreso del Evangelio. Vean qué convencimiento el de Pablo, y está diciendo, estoy seguro que todo lo que el Señor ha permitido en mi vida ha sido para que el Evangelio salga adelante. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. Nosotros ¿podemos tener en claro eso en nuestras vidas? Nosotros estamos confiados así en el Señor de que todo lo que nos está sucediendo es para el mismo bien del Evangelio. Todo lo que a nosotros nos está conllevando es para el mismo bien del Evangelio. Y aquí Pablo está diciendo, sí me azotaron, sí estuve por un naufragio, sí estoy en la cárcel, sí me van a matar dentro de pocos días o pocos meses, semanas. Pero todo esto ha venido para bien, para que el Evangelio, para que la obra del Señor continúe. Así que qué impresionante es tener esto, qué interesante es conocer esto, qué valioso es que en nuestra vida nosotros tengamos esa confianza en el Señor. Versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar a la palabra sin temor. Así que veamos cómo es que sus prisiones, veamos cómo es que las cosas que podían haberse estando lamentado, está diciendo que han sido de bendición para los demás, porque ahora los demás hermanos que están viendo el testimonio de Pablo a través de las cosas que le han sucedido, ahora ellos se atreven a llevar el evangelio, ahora ellos se atreven a predicar del Señor. Es muy, pero muy interesante el darnos cuenta de esto. Hermano, yo no sé si tu vida estás así. No sé si en tus dificultades tú puedas resaltar tanto el amor de Cristo que los demás resultan bendecidos y los demás pueden decir, oye, ¿qué le está pasando a él? ¿Qué le está pasando a ella? ¿Qué le está pasando a fulanito? ¿Qué le está pasando a este hermano? ¿Por qué cuando le está yendo mal? ¿Por qué cuando acaba de pasar por la muerte de un familiar? ¿Por qué cuando le acaban de robar el carro? ¿Por qué cuando se quedó sin trabajo? ¿Por qué cuando le ha caído una enfermedad sigue hablando de Cristo? Y así mismo los demás puedan ver y que digan, oye, pues sabes que si él que está pasando por esa situación sigue hablando de Cristo, entonces yo también tengo que hablar de Cristo. Así es como nosotros tenemos que ser de bendición a los que nos rodean a través de las cosas que nosotros estamos pasando. ¿Y por qué es esto? Vean lo que dice Pablo en el versículo 20 y el versículo 21. Dice,
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, resalto esto, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que con toda confianza el Señor será magnificado en nuestros cuerpos. ¿Cómo? Con dos opciones: con la vida o con la muerte. Entonces, si yo vivo, tengo que vivir para Cristo, y si yo muero, también voy a morir por Cristo. Así que así es como nosotros tenemos que vivir, así es como nosotros tenemos que estar viviendo con esa confianza, así como dice Pablo: tengo la plena confianza que Cristo será magnificado, ya sea que viva porque voy a vivir para el Evangelio, y ya sea que muera porque voy a morir por el Evangelio. Entonces es impresionante. ¿Y por qué tiene esto? Y aquí lo deja claro, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente nosotros estamos viviendo para Cristo y realmente nosotros estamos viviendo por Cristo mismo. Así que esta es la manera en la que nosotros tenemos que vivir. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿acaso nosotros estamos viviendo así? ¿Acaso nosotros tenemos la confianza de poder decir: yo vivo para Cristo y yo muero por Cristo? Entonces, si yo vivo, para mí el vivir es Cristo, y si yo muero, es ganancia. No tengo temor de que me vaya a pasar algo, no vivo con ese temor. Si me muero, es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque vamos a estar en la eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y eso es lo que a nosotros nos hace vivir plenamente confiados, sin temor a nada. Y si nosotros vivimos, pues entonces vivamos para el Señor. Y si nosotros morimos, a gozarnos, porque ya es ganancia y pasaremos la eternidad con el Señor. Así que gózate, hermano, que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día el día de hoy. Nos vemos mañana con el capítulo 2 de Filipenses. Bendiciones.